Aquí estamos en Profesional desde Ciudad de Panamá. Recibimos a Nelson Hernández. Nelson, qué gusto tenerte acá en el podcast. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Un placer estar con usted el día de hoy. Bueno, tú eres comunicador visual, publicista y también dominas el arte del lenguaje no verbal. Correcto, cuando yo decidí iniciar mi empresa que se llama Nova Advertising, me di cuenta que si nosotros somos expertos en la comunicación visual, en la publicidad, una de las situaciones en donde la publicidad flaquea justamente es en el servicio al cliente. ¿Cómo tiene esto en relación? Nosotros podemos hacer una muy buena campaña, podemos llevar al cliente potencial a la marca, al producto o al servicio de nuestro cliente. Sin embargo, a veces cuando nos encontramos con colaboradores mal capacitados, groseros o desmotivados, ellos son los primeros que mandan a ese cliente potencial que nosotros hicimos con nuestra publicidad que llegara, se lo mandan a la competencia. Y ahí, todo el esfuerzo de la campaña publicitaria llegan a la puerta y por estas acciones lo podemos perder. correcto. Y entonces al final nosotros nos dimos cuenta, espérate, si nosotros somos una empresa de comunicación integral de Nova Advertising, ¿por qué no vendemos también la ciencia de la comunicación no verbal? Y somos de hecho todavía la única agencia publicitaria dentro de la región latinoamericana que cuenta con una división especializada en capacitación y desarrollo humano, porque el servicio al cliente hoy es la punta de lanza para un marketing exitoso. Qué interesante, es que realmente este tema es tan importante, pero muchas personas pues no le damos esa importancia que se merece. Ahora te digo, en base a este tipo de comunicación, quisiera preguntarte, ¿qué tan influyente es la comunicación no verbal en el día a día de los negocios? Muchísimo. Para que usted tenga una idea, solamente si nosotros hablamos de la relación cliente interno, el 85% de los despidos que se dan a nivel regional en una empresa es por la mala comunicación interna que hay entre los colaboradores, no porque tengan malas destrezas o habilidades con respecto a su puesto de trabajo. Esto significa que es un porcentaje altísimo que Recursos Humanos incluso invierte para contratar personal, pero por las malas relaciones humanas, ese 85% da que se dé una rotación excesiva en las empresas. Por supuesto, esto también impacta cuando ya llegamos al cliente externo. Y esto afecta en los negocios porque solo el hecho de cómo lo vean entrar, cómo lo traten, que usted entre a una tienda, por ejemplo, de productos varios electrónicos y usted se autosirva porque nadie se le acerca ni siquiera a preguntarle cómo está. Y esto es algo impactante en los negocios porque muchas ventas se pierden justamente porque el vendedor ni siquiera se interesó en acercarse solo porque lo tachó de X manera y no leyó su lenguaje corporal. Existen todo tipo de clientes. Existe el cliente que necesita asistencia, como también existe el cliente que es un poco autónomo. Pero si nosotros pudiéramos reconocer esas señales a través del lenguaje corporal, nosotros podríamos atender mejor, elegir mejor y comunicarnos mejor para que todo el trabajo que haga cualquier departamento de marketing, cualquier departamento de recursos humanos o cualquier departamento de publicidad realmente tenga el éxito que en el fondo el creativo o el equipo de estrategia de comunicación en un principio idealizó. Pero existen muchas variables dentro de las ventas, dentro del servicio al cliente, que hacen que ese cliente que sí está dispuesto a dejarle su dinero en su empresa se vaya para la competencia. Yo sé que, bueno, empezamos a hablar acerca del tipo de cliente, ¿no? Que nos indicabas que hay ciertos tipos de clientes, pero si podríamos decir las señales más generales que podemos reconocer en un cliente que sí está dispuesto a hacer la compra, ¿cuáles podrían ser? Bueno, algo muy sencillo. Cuando un cliente entra, por ejemplo, a una tienda de lujo, él no entra a preguntar, él entra a comprar. Porque este cliente hoy con las redes sociales, con el internet, ya es un cliente informado. Un cliente que entra a una tienda es un cliente que está en un 75% decidido. ¿Cómo hacemos para cerrar ese 75% al 100%? Es en la experiencia de compra. Y ahí está la enorme diferencia con respecto a la comunicación no verbal y el servicio al cliente. La gente no va exactamente para comprar el producto, quiere el servicio de compra, quiere terminar
de tener el puntito que lo convenza por qué va a comprar, por ponerle un ejemplo y no decirles marca, por qué comprar un iPhone o un teléfono inteligente que cueste $1,000, $1,500, $3,000. Ya él está decidido a invertir ese dinero. Lo que él necesita es que en el servicio del cliente la experiencia de venta sea lo mejor, y eso solamente se logra sabiendo leer a un cliente potencial. ¿Cómo lo hace? El cliente por lo regular no va a estar pegado a la vitrina. El cliente potencial por lo regular no se va a acercar a ver, muéstreme y qué productos tiene. No, el cliente va y dice, yo necesito el modelo tal. ¿Usted lo tiene? Sí, como no, permítame. Fíjese, las bondades de este producto son y son y son. Y entablar un diálogo, porque hay vendedores que no lo dejan hablar, o hay vendedores que no le interesa por qué usted está buscando un producto, una marca o un servicio. Simplemente lo que les interesa es cerrar la venta. Y en ese falta de diálogo, en ese monólogo de venta, se pierde mucha riqueza de conocer al cliente, por qué está ahí, para qué está ahí, y muy importante, en el servicio postventa si va a regresar. Wow, qué interesante, qué buenas claves, Nelson. Muchas empresas, muchas marcas ya tienen escrito su diálogo de ventas y las personas que dan el servicio comercial se lo aprenden. Ahora, tú como experto en lenguaje no verbal, ¿cómo deberíamos acompañar esto? ¿Con qué claves o herramientas de lenguaje no verbal acompañar a este script de ventas para que funcione? Bueno, el secreto mejor guardado es que un vendedor particularmente nunca tenga las manos metidas en el bolsillo. Porque cuando un cliente no ve las manos de un vendedor, desconfía de él. Eso es por un punto. 2, algo muy importante. Yo siempre tengo y he dicho en mis seminarios y en mis talleres, uno escucha con los ojos. Y yo me doy cuenta cuando una persona no me está prestando atención, y eso particularmente es lastimosamente muy común y es un mal que nos ha dado las redes sociales. Usted y yo estamos dialogando y de repente yo pongo en medio mi celular, o suena el celular o veo la pantalla y digo, sí, cómo no, sí, yo te estoy escuchando. Mentira. Hay una situación que ya está más que comprobado científicamente. La mente humana no puede realizar 2 actividades con excelencia al mismo tiempo. Por algo se insiste, no chatee y maneje. Si va a escuchar, no esté prestando tu celular, porque mentalmente yo estoy leyendo lo que está en la pantalla del celular y me desconecté de sus deseos o necesidades como cliente. Y ahí yo le estoy dando un mensaje muy claro. Es más, si entre usted y yo estuviéramos ahorita en una conversación para cerrar una venta y yo pongo mi celular, así sea con la pantalla abajo entre usted y yo, en ese mensaje no verbal yo estoy diciendo que mi celular está primero que usted. Wow, qué interesante. Todos esos detalles que, aunque parezcan mentira, no se dan cuenta o no son necesarios, o el cliente no se va a percibir, sí lo hace. Ahora, algo que es muy importante, a través del lenguaje corporal, ¿podríamos detectar mentiras? Sí, existen indicios que me dan banderas rojas. Aquí quiero aclarar un punto, porque la gente piensa que porque hice un gesto aislado ya descubrí una mentira, porque me rasqué la nariz, porque no te miré a los ojos, porque miré a la derecha. No. Para un experto en comunicación no verbal, las acciones aisladas no me dicen absolutamente nada. Un experto en lenguaje corporal se fija en algo que se llaman clusters, que son agrupaciones. Estas agrupaciones que me indican a mí me dan banderas rojas, señales de alerta que me invitan a hacer preguntas más asertivas y efectivas, porque aquí viene un detalle que aprendí cuando estuve entrenando con los agentes del FBI. Wow. No hay malas respuestas, hay malas preguntas. Wow, ok, qué buen dato. No hay malas respuestas, hay malas preguntas. Si hablamos, por así decirlo, de estadísticas de mentiras. Correcto. ¿Cuántas personas de cada 10 mienten? 8. ¿Tan alta? Tan alta. Y no solo tan alta, sino le voy a dar una estadística que puede preocuparle aún más. Cada 10 minutos de conversación, una persona puede mentir un promedio de 3 veces. Wow, es bastante alta. Correcto. Y adicionalmente, en Latinoamérica, 1 de cada 3 personas miente durante su entrevista de trabajo o en su hoja de vida. Eso es un porcentaje alto. Ahora, ¿qué es una mentira? Esta es una pregunta, todo el mundo dice es que me miente, pero exactamente ¿qué es una mentira? La mentira es la parte más corta de una historia mayor. Y existen mentiras de ocultamiento, mentiras que yo estoy consciente que te estoy mintiendo,
mentiras de omisión, que son las favoritas de los mentirosos. Como usted no me preguntó, yo no lo dije. Claro. Y se llaman las últimas mentiras de influencia. ¿Qué es la mentira de influencia? Ok, fíjese, por casualidad usted vio una cartera que quedó aquí sobre la mesa. Le juro que en 10 años de trabajo nunca me habían preguntado eso. Fíjese, la respuesta era sí o no. No te estoy preguntando sobre tu experiencia laboral y si te habían preguntado esto o no. Aquí viene el detalle. La gente ha perdido la habilidad de escucharse. Y existen ciertas palabras, ciertas frases que no se le llaman declaraciones que no son respuestas. Y la gente a veces pierde la oportunidad de hacer preguntas más asertivas cuando estas declaraciones salen a la luz. Esos son indicios de mentira. Así como existen expertos detectores de mentiras, también le puedo confesar que existen expertos mentirosos. Wow. Y uno tiene que estar muy atento qué palabras usa, cómo se comporta en la entrevista, a dónde está posicionada sus pies. Por ejemplo, si usted y yo ahorita estamos platicando, pero yo comienzo a mover mi silla, para las personas que nos están viendo en el podcast, una sillita de ruedas que yo estoy moviendo de izquierda a derecha, eso es un amplificador de mi nerviosismo. Y yo puedo decir, ¿y usted cómo se siente en esta entrevista? Yo estoy muy bien, pero fíjese cómo le acabo de decir. Yo estoy muy bien, pero moví mi cabeza en negativo. Eso es una contradicción verbocorporal. Si de repente mis pies, que muy pocas personas se fijan en los pies, si de repente mis pies con la silla yo me muevo hacia la ventana más cercana o a la puerta más cercana, me está indicando que la persona no está cómoda en la situación. Fíjese todos los detallitos que le estoy dando Ahora, todos esos detalles no es que la persona sea consciente de esos movimientos, sino que el cuerpo pues funciona así, por el hecho de ser humanos tal vez. ¿Cómo funciona eso? Correcto. Yo tengo una frase que la escribí en mi libro Los secretos del lenguaje corporal. Ahora, si quiere más adelante hablamos en las redes donde conseguirlo, porque resulta que yo hice 2 tirajes y los 2 tirajes se acabaron. Se agotaron. Claro. Ahora lo tengo en digital por el momento. ¿Qué sucede? Yo tengo una frase que también la aprendí de los agentes del FBI y de la CIA. El cuerpo no le miente al cuerpo. Aunque usted no quiera, el cuerpo siempre va a enviar señales involuntarias de cómo está nuestro estado emocional. Y estas nos van a indicar a nosotros la verdad. Porque fíjese, la gente a veces dice, fíjate en el rostro. Pero es que desde chiquito nos enseñaron a hacer máscaras. ¿Se acuerda que cuando decían, no, es que cuando veas al profesor sonríele? O cuando venga tu abuelito sonríele. Desde chiquito nos enseñaron a hacer máscaras. Y un experto en lenguaje corporal, por eso le decía, no se puede fijar en acciones aisladas, sino en el todo. El cuerpo no le miente al cuerpo. Las manos me dicen algo, los brazos me dicen algo, el como yo estoy sentado me dice algo. El qué palabra empleo, la rítmica de la palabra, todo esto a un experto lo va guiando para descubrir la verdad. Wow, interesante. Un tema, Nelson, ¿qué es la perfilación? Ok, la perfilación es una especialidad dentro de la criminalística que me ayuda a descubrir el tipo de personalidad que pueda tener un individuo, una persona de interés, como se dice a veces en las series de televisión. Fíjese, existen múltiples personalidades, pero las más letales en el mundo son psicópatas, narcisistas, borderline y paranoicos. Le voy a dar un ejemplo. En estos momentos el mundo está a horas, a milímetros de estar en una tercera guerra mundial. A veces los pueblos eligen líderes que no se dan cuenta que tienen personalidades psicopáticas o narcisistas. Y ese tipo de líderes también los encontramos en empresas. Usted a veces quiere embonar a personas que vienen de hogares disfuncionales y pretende hacer un equipo de trabajo funcional. Y nos vamos a encontrar a personas que son narcisistas. Aquí estoy, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo pienso, ustedes implementan. El psicópata, este es mi objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? No me importa, pero vamos a lograr este objetivo. Robando, mintiendo, desfalcando. A veces todos estos actos de corrupción que ahora lastimosamente hemos visto en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, es producto de que los pueblos han electo a personas que tienen
personalidades letales como psicópatas, narcisistas, paranoicos, megalómanos, mitómanos, ¿sí? Y Teresa Baró, una escritora muy interesante sobre el lenguaje corporal, dice que a veces los líderes con rasgos psicopáticos son electos porque el pueblo tiene el rasgo psicopático y se siente identificado con los valores de la persona que eligió. Entonces preocupémonos porque eso significa que también las sociedades están siendo cada vez más psicopáticas y le dan pie a situaciones inconvenientes. Entonces el perfilista, ¿qué es lo que hace? Define cómo elegir a una persona de acuerdo a su conducta psicológica para que sea proactivo, efectivo, asertivo dentro de una empresa o dentro incluso dentro de su hogar. Muy bien. Hablemos un poquito acerca del libro. ¿Para quién va dirigido este libro? Ok, el libro se llama Los secretos de la comunicación no verbal, los secretos del lenguaje corporal, se llama el libro. ¿Por qué yo le puse los secretos del lenguaje corporal? Porque lastimosamente en las redes sociales está lleno de mitos. Así como existe información válida, información certera y efectiva, existe mucha desinformación y muchos mitos. Para nosotros, los expertos, los gerentes, los CEOs, los secretos del lenguaje corporal siguen siendo esos secretos. Y mi libro, que tiene 222 páginas, lo que hace es que te abre la puerta a descubrir esos secretos, a romper mitos y a darte más de 200 tips de comunicación no verbal que pueden ayudarte en tu día a día, en el hogar y a nivel profesional. Lastimosamente el libro se ha vendido a totalidad físicamente, se agotó. ¿Y el digital dónde lo encontramos? En digital usted me puede escribir a mi red de Instagram @novaadvertising y ahí con muchísimo gusto yo se lo puedo enviar de regalo. Muchísimas gracias, Nelson. Por favor, un mensaje para todas las personas que están viendo esta entrevista. ¿Qué le podríamos decir acerca del lenguaje corporal? Fíjese, el lenguaje corporal es mágico. El lenguaje corporal es la ciencia de comunicarnos asertiva y efectivamente. Una frase que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre es que escuchamos con los ojos y el mejor regalo que le podemos dar a otra persona es nuestra atención y ello comienza con una escucha activa y al mismo tiempo comienza con el simple acto de poderla observar en un intercambio de opiniones y de pensamientos.